Todo se ha calmado al parecer, pero es verdad que todo el mundo demonio se encuentra muy dañado. Solo mira Némesis, la dimensión está en caos, esto no se recuperará, la dimensión será destruida. ¿Tú qué opinas acerca de todo esto? Diría Génesis. Tienes un punto, todo indica que la batalla ha terminado, sin embargo aún puedo sentir el ki de Morfeo, solo significa una cosa, Morfeo ha sido el ganador, pero el ki de Kakaroto cayó de golpe, todo indica que no soportó por más tiempo ese poder, pero tienes razón, el mundo demonio ha quedado en ruinas y caos, muchos planetas cercanos fueron pulverizados, incluso la dimensión no tardará en volar en miles de pedazos, diría Némesis. Parece que no tenemos más opción que abandonar nuestro hogar, abandonar nuestro mundo antes que sea demasiado tarde. Muchos demonios ya lo han hecho, han escapado del mundo demonio, diría Génesis. Sí, también tendremos que dejar este mundo, hacer una nueva vida, rehacer nuestras vidas, porque el clan Hellsing ha llegado a su fin, esto es el final del clan Hellsing, no más líderes, la época del clan Hellsing terminó, gobernamos y fuimos los más temidos durante miles y millones de años, pero parece que esa época dorada ha terminado en el momento que los líderes fueron derrotados, diría Némesis. Todos seguíamos al señor Hades, pero incluso hasta él fue derrotado, el ser más poderoso solo por debajo del creador de aquella época cayó, fue desde ahí que el clan Hellsing se vino abajo, todo llega a su fin, nada existe para siempre, diría Génesis. Ahora el destino quedará en manos del creador Kakaroto, el clan Hellsing ya no tendrá nada más que hacer porque ha desaparecido, incluso se rumorea que el señor Mao y el señor Horus fueron enviados al otro mundo, pero nada más son rumores, diría Némesis. Nunca hay que fiarse de los rumores, pero incluso Serafina fue derrotada, todo se vino abajo para el clan Hellsing, ahora veremos cómo se desarrollará el final, diría Génesis. Regresando al enfrentamiento entre Kakaroto, Goku y Morfeo. Todos verían cómo Morfeo estaba de pie frente a su padre, mientras en la palma de su mano tenía una ráfaga de ki, mientras que Kakaroto se encontraba con la mirada baja, debido a que había aceptado su destino. Así que así es como termina todo, supongo que se acabó, diría Perseo. ¿Sabes, padre? No sabes cuánto deseé con todas mis fuerzas que llegara este momento, lo anhelé desde hace muchos años, y ahora aquí estás, dispuesto a aceptar tu destino. Madre tenía razón, eres un sujeto muy terco, a pesar de todas mis advertencias, que te mantuvieras alejado de mi pelea no lo hiciste, diría Morfeo con una mirada seria. Tu madre fue una mujer muy sabia, pero haz lo que tengas que hacer, hijo, diría Kakaroto, quien seguía con la mirada baja. Hasta el día en el que nos volvamos a ver, padre, fueron las exclamaciones de Morfeo, y finalmente le lanzaría la ráfaga de ki a su padre. La ráfaga de ki, al hacer contacto con el cuerpo de Kakaroto de manera inmediata, se daría un resplandor que iluminaría todo el lugar al punto que cegaría a todos los espectadores, además de que se levantaría una cortina de humo. Rayos, no puedo ver nada, ese destello fue muy potente, diría Vegeta. Sí, me cuesta mucho trabajo ver qué ha pasado, pero de lo que estoy seguro es que Morfeo le lanzó la ráfaga de ki a Kakaroto, diría Leviatán. Rayos, apenas puedo ver, pero por todo ese humo no se alcanza a ver nada. ¿Y dónde está Morfeo? No lo veo por ningún lado, diría Perseo con una expresión seria. ¿Qué ha pasado, Vegeta? He recuperado la vista, pero por todo ese humo no puedo ver nada, y Perseo tiene un punto, no puedo ver por ningún lado a Morfeo, diría Leviatán. Esto es muy extraño, sin embargo puedo sentir el ki de Kakaroto, lo que significa solamente una cosa y muy importante, diría Vegeta. ¿Qué quieres decir, Vegeta? Diría Leviatán, quien se encontraba muy confundida. Pero antes que Vegeta pudiera responder, en ese momento Goku despertaría, sin embargo había sido testigo de esos últimos acontecimientos. Veo que se ha recuperado, parece que el poder del dios dragón hizo efecto, se diría Perseo. Para responder a tu duda, Leviatán, Morfeo no acabó con su padre, él no podía hacerlo, parece que Vegeta fue el único que confió, tenías razón, Vegeta, diría Goku. Vegeta no diría nada, nada más se encontraba con una expresión seria, dando a conocer que siempre tuvo la razón. Vaya, sabía que lo mejor era confiar en tu palabra, Vegeta, me vuelves a sorprender, pero ¿dónde está Morfeo? No lo veo por ningún lado, diría Leviatán.
Pero entonces, todo el humo sería dispersado por una potente ráfaga de viento, entre todo el humo saldría Kakaroto, quien se encontraba mucho mejor y había recuperado el 40% de sus energías. Ahora entiendo lo que ha hecho Morfeo, al parecer Vegeta tuvo razón todo este tiempo, se diría Perseo. Lo que ha pasado es muy sencillo, mi hijo es un guerrero con honor, un guerrero invencible que ha tomado la decisión de perdonar mi vida, él mismo lo dijo, no acabó con mis enemigos cuando son más débiles que yo, no es mi estilo, esas fueron las palabras de mi hijo, diría Kakaroto. Vaya, eso sí que es de admirar, ¿no lo crees, Vegeta? Resultó ser un dios muy compasivo y misericordioso, eso es sorprendente si me preguntan a mí, diría Leviatán con una pequeña sonrisa. ¿Pero qué ha pasado con el Kakaroto? Porque no puedo sentir su ki, diría Perseo. Eso es muy fácil, mi hijo se ha ido y no tengo idea de a dónde, después de todo mi hijo es un guerrero muy misterioso, tengo mucha curiosidad de cómo hizo para volverse extremadamente fuerte en tan solo 20 años, diría Kakaroto. Parece ser que tenemos un problema más grave en nuestras manos, y estoy seguro que muchos de ustedes ya se han dado cuenta de la situación, diría Goku. Así es, toda esta dimensión está al borde del colapso, tenemos que salir de este lugar lo antes posible, diría Vegeta. Vegeta tiene razón, debemos salir de este lugar, regresaré al mundo angelical, pero no descansaré hasta encontrar la Super Dragon Ball, ¿qué me dices tú, Kakaroto? ¿También querrás un deseo? Diría Goku. No, Goku, mi esposa Aurora ha hecho mucho, ella merece descansar como mi Cousin y Nean, pide tu deseo, Goku. Y sobre los demonios del clan Hellsing, buenos, todos han huido y parece ser que empezarán una nueva vida, lo mismo que ustedes tienen que hacer, en especial tu Vegeta con Leviatán, y tu Perseo, sé que harás lo correcto, diría Kakaroto. Bien, parece que ya no tenemos nada más que hacer, Vegeta, deberíamos retirarnos antes que todo esto explote en miles de pedazos, diría Leviatán. Te has vuelto mucho más fuerte, Kakaroto, ambos Kakaroto se han fortalecido, pero que les quede esto muy claro, esto no se va a quedar así, yo también me haré mucho más fuerte, no tengo la intención de quedarme atrás, diría Vegeta con una mirada retadora. Antes de todo esto, quiero disculparme muy sinceramente con todos ustedes, dejé que la energía maligna nublara mi mente y mi juicio, fue la razón por la cual hice tanto daño a todos ustedes, en especial a ti, Perseo, diría Goku. Disculpa aceptada, Goku, para la próxima vez trata de dominar tu poder, diría Leviatán. Así es, cabeza hueca, de lo contrario volveremos a donde estamos justo ahora, diría Vegeta. Eso haré, no voy a permitir que algo así se vuelva a repetir, diría Goku. Solo diré esto, Goku, me torturaste durante muchos años, esto no se va a quedar así, ¿crees que una simple disculpa arreglará todo? Solo cuida tu espalda, Goku, porque llegará en el día en el que cobre mi venganza, he presenciado de lo que eres capaz, y por eso voy a entrenar el doble, esto va también para todos ustedes, no pienso dejar a un lado mi maldad, pero antes, tienes mis respetos, Kakaroto, fuiste el único guerrero digno que me ayudó a salir de mi infierno, siempre estaré en deuda contigo, ahora me despido, fueron las exclamaciones del dios del apocalipsis Morfeo, y este desaparecería entre las sombras al igual que su ki. Vaya, eso no resultó como esperaba, pero no tendremos que preocuparnos por eso nosotros, Vegeta, es hora de rehacer nuestras vidas, pero antes haremos una parada en el mundo de mi madre, espero que no sea un inconveniente, Vegeta, diría Leviatán. No te preocupes, Leviatán, parece ser que es hora, ya nos volveremos a ver, diría Vegeta. Muy bien, entonces no perdamos más el tiempo, ya es hora, diría Leviatán, quien extendería su mano y en ese momento un portal dimensional aparecería en el lugar. Suerte, Vegeta, hazte más fuerte, diría Goku. No te quedes atrás, Vegeta, aún tienes un potencial el cual explorar ahora que eres un semidemonio de sangre pura, diría Kakaroto. Vamos, Vegeta, ya es hora, diría Leviatán, quien de inmediato entraría al portal dimensional. Tienes una buena mujer a tu lado, Vegeta, veo que ambos se cuidan mutuamente, diría Goku. Ni siquiera trates de avergonzarme, insecto, pero ya nos veremos, ambos, fueron las exclamaciones de Vegeta, quien también ingresaría al portal dimensional donde de manera instantánea se cerraría y el ki de Vegeta y el de Leviatán habían desaparecido del mundo demonio. Y esta es la despedida, regresaré a mi mundo y buscaré la Super Dragon Ball, después de eso puede que rehaga mi vida junto a mi esposa, ¿tú qué harás, Kakaroto? Diría Goku.
Si te soy sincero no lo sé, mis planes se hicieron pedazos en el momento que supe la verdad. Cuando me encontraba en el mundo de las almas perdidas tenía planes, era regresar al mundo de los vivos, vivir junto a mi esposa y mis hijos una vida tranquila, pero ese sueño se ha ido, diría Kakaroto. Rayos, en serio me siento muy culpable Kakaroto, te arrebate tu vida hace 20 años, te quite todo y nunca podré perdonármelo, diría Goku hasta que sería interrumpido por Kakaroto. Te detendré ahí Goku, no necesitas disculparte, no eras tú mismo después de todo, ya lo he superado, ya ha quedado en el pasado, ahora será mejor que salgas de este lugar antes que se reduzca polvo, diría Kakaroto. Eres un tipo increíble Kakaroto, muy bien, es hora de irme, no olvides entrenar porque yo no lo haré, diría Goku quien se llevaría 2 dedos a la frente. Hasta pronto Goku y mucha suerte en tu búsqueda de la Super Dragon Ball, diría Kakaroto. Goku solo daría una pequeña sonrisa y finalmente desaparecería usando la técnica de la teletransportación y su ki también desaparecería del mundo demonio. Les deseo suerte a todos en su nueva vida, espero que esta paz dure mucho, mucho tiempo, veo que la dimensión ya empieza a colapsar, solo es cuestión de minutos que todo esto se haga pedazos, sin embargo, gracias por todo Aurora, sé que estás orgullosa de nuestro hijo, se ha convertido en un guerrero excepcional, lo criaste mejor de lo que yo pude haberlo hecho y sé que nuestro hijo hizo un papel muy importante en todo esto, entrenó muy bien a Morfeo, te prometo que lo protegeré, ya es un adulto y puede cuidarse solo, pero aún así lo protegeré, hasta el día en el que nos volvamos a ver mi querida esposa Aurora, se diría Kakaroto con una mirada baja. Mientras tanto en una parte alejada del campo de entrenamiento Hellsing. Todos se han ido, todo indica que nada más quedamos nosotras Némesis, mira cómo todo empieza a colapsar, incluso esas ondas se ven muy fuertes, ya no tenemos nada más que hacer aquí, diría Génesis. Tienes razón, sin embargo debo decir que estoy orgullosa de haber presenciado la batalla más legendaria jamás vista a lo largo de estos miles y millones de años, esto era otro nivel, la única manera de sentir los kis de estos monstruos era a través de sus espíritus, diría Némesis. No hay duda Némesis, estoy segura que muchos seres de otros mundos y realidades alternativas fueron capaces de sentir el ki de estos monstruos, una batalla legendaria, me encantaría seguir charlando pero debemos salir de este lugar lo más pronto posible, ya no le queda mucho tiempo, diría Génesis quien haría aparecer su aura y al instante crearía un portal dimensional. Tienes razón, debemos salir de este lugar, debo decir que lo extrañaré y mucho, después de todo aquí pasé la mayor parte de mi vida, diría Némesis. También lo haré, pero no tenemos más tiempo, vamos, andando, fueron las palabras de la demonio Génesis y finalmente ingresaría el portal dimensional. Parece que tienes mucha prisa, pero tienes razón, incluso la temperatura en el planeta ha aumentado, la destrucción del mundo demonio está muy cerca, al borde, diría Némesis quien también ingresaría al portal dimensional donde de inmediato se cerraría. Mientras tanto en el lugar de los acontecimientos. Vaya, parece ser que el momento de la destrucción ha llegado, todo empieza a desmoronarse, este mundo existió desde el principio de los tiempos pero todo tiene su fin, el clan Hellsing ya no existe más, supongo que se acabó, ahora los demonios del clan Hellsing vivirán una nueva vida, sin la necesidad de acabar con otras razas, parece ser que yo también tengo que salir de aquí, se diría Kakaroto mientras se preparaba para hacer la teletransportación de los dioses. Desde dichos sucesos, se dice que el mundo demonio sufrió una devastación, fue víctima de una destrucción masiva brutal al punto que todo el mundo fue reducido a cenizas al punto que solo quedó nada más que la nada, se dice que la explosión fue tan catastrófica que rompió la propia realidad al punto que abrió brechas hacia otros mundos, mundos oscuros que nadie debería saber que existen, ni siquiera los dioses, nada más que el propio Creador Supremo. No obstante, desde la destrucción del mundo demonio pasarían 80 años, la vida en los mundos había vuelto a la normalidad o al menos así parecía, Goku llegó al mundo angelical, donde después de comer y descansar bien, se vio envuelto a través de una búsqueda por la Super Dragon Ball, sin embargo no tuvo el éxito que esperaba, debido a que estas Super Dragon Ball eran más difíciles de detectar por lo tanto nada más había sido capaz de encontrar 5 en 80 años. Por otro lado, Vegeta junto a ahora su nueva esposa vivían una nueva vida, fuera de combates, nada más vivían una vida muy pacífica sin embargo no perdían el tiempo debido a que a pesar que existía la paz estos seguían entrenando y cada día fortaleciéndose mucho más.
Mientras tanto, Perseo se había alejado a un lugar lejos de los mundos. Este no tenía un hogar en concreto, debido a que se la pasaba viajando a través de mundos, buscando guerreros fuertes para pelear y así volviéndose fuerte con cada pelea, sacando el máximo provecho a su potencial. Después de todo tenía las células de un dios puro, de un dios demonio del clan Hellsing, de un Saiyajin de raza pura, incluso algunas células de un dios dragón. Por otro lado, se dice que los demonios del clan Hellsing se dispersaron en muchos mundos, donde ahora vivían una vida muy diferente a la que vivían donde alguna vez existió el mundo demonio. Algunos demonios se unieron y formaron una nueva comunidad, donde aceptaban a cualquier demonio siempre y cuando sea un ex miembro del clan Hellsing. Mientras tanto, Kakaroto regresó al universo 0, donde reconstruyó todo el planeta supremo. Después de todo le tenía mucho cariño a dicho planeta, ya que fue su hogar durante cientos de años, fue donde vivió muchos años junto a su esposa Aurora, y fue donde tuvieron a su primer hijo. Kakaroto se convirtió en un guerrero solitario, en un dios creador supremo que nadie volvió a ver, debido a que ocultó el universo 0 con magia, para que nadie fuera capaz de encontrarlo. Y sobre Morfeo, bueno, se dice que volvió a su hogar donde lo crió su madre, pero nadie sabe en qué mundo fue. Desde el final de aquella batalla final entre padre e hijo nadie más lo volvió a ver. Después de haberle perdonado la vida a su padre, fue como una leyenda que hizo historia y ahora se convirtió en un fantasma. Mientras tanto en el universo 0, lejos y oculto de todos los mundos. Señor Kakaroto, han pasado años, aún no hemos sido capaces de localizar a su hijo, es como si la tierra se lo hubiese tragado, diría una chica desconocida. ¿Sabes, Hikari? Te he dicho que no es necesario que te dirijas a mí como señor, solo dime Kakaroto, ¿de acuerdo? Esos tiempos quedaron atrás, diría Kakaroto. Pero señor Kakaroto, digo Kakaroto, usted es mi creador y merece tal respeto, diría Hikari. Está bien, no me importa de verdad, solo dime Kakaroto y trátame como un amigo, no eres propiedad de nadie, es cierto que soy tu creador pero eres libre de tomar tus propias decisiones, diría Kakaroto. Estoy feliz sirviéndole como su ángel señor Kakaroto, perdón, Kakaroto, parece que me tomará un tiempo acostumbrarme, diría Hikari. Está bien, dime qué más ha sucedido desde la destrucción del mundo demonio, diría Kakaroto. Bueno Kakaroto, resulta que la explosión provocó muchas grietas y agujeros dimensionales, ya hemos solucionado ese problema por lo tanto no tienes nada de qué preocuparte Kakaroto, diría Hikari. Ya veo, buen trabajo y dime que tienes tu Rise, diría Kakaroto. Frente a Kakaroto aparecería una Kaioshin, su nombre era Rise, fue creada por Kakaroto, sin embargo no era una guerrera, nada más una Kaioshin capaz de crear vida y sanar. Llegas a tiempo, diría Hikari. Bueno Kakaroto, estuve también tratando de localizar a tu hijo, pero al parecer no hay ni una sola pista, sin embargo, indague un poco más y puede que tu hijo se encuentre en el mundo de los ángeles y dioses, eso tendría más sentido, debido a que es posible que su esposa haya habitado ahí desde hace más de 100 años, sin embargo nadie sabe dónde se encuentra ese mundo, diría Rise. Ya veo, pero para mí no hay límites, recuerden que poseo los ojos de Dios que puede verlo absolutamente todo, pero es verdad, hace tiempo escuché sobre los mundos de los ángeles y dioses, fue el mundo donde nació y se crió mi madre, de ese mundo provienen los dioses más puros y ángeles más puros, diría Kakaroto. Sí, es verdad Kakaroto, ¿cómo pude haber olvidado eso? Así que Kakaroto tú también eres un dios puro, diría Rise con una pequeña sonrisa. Por tus palabras deduzco que tú no creciste en el mundo de los ángeles y dioses, ¿no es así? Diría Hikari. Estás en lo correcto, mi madre creó su propio universo y me crió en ese mundo, sin embargo no escuché sobre ella acerca del mundo de ángeles y dioses, lo escuché de su asistente y también mi primer maestro, mi madre al parecer nunca quiso que supiera de ese mundo, nunca le pregunté después de todo, diría Kakaroto. Vaya, no quisimos sacar ese tema Kakaroto, diría Hikari. Está bien, supongo que tarde o temprano sabré la verdad acerca de ese mundo, me pregunto cómo mi esposa supo de ese mundo, aunque ella también era una diosa de sangre pura, pero cambiando de tema, parece que tendré que saber todo acerca de ese mundo, diría Kakaroto quien esté en ese momento activaría los ojos de Dios donde de inmediato sorprendería a la ángel y la Kaioshin, debido a que era la primera vez que veían los ojos de Dios. Vaya, verlo en persona es muy increíble, ¿no lo crees Hikari? Diría Rise. Totalmente de acuerdo, se ven muy intimidantes y poderosos, espero verlos en acción alguna vez, diría Hikari.
Kakaroto recibiría mucha información acerca del mundo de ángeles y dioses, sin embargo no recibiría nada útil debido a que era un mundo muy misterioso y la única opción que este tenía era ir a su mundo natal para reencontrarse con sus padres después de miles de años. En el mundo cero habían pasado semanas, la ángel guardián Brunilda junto a la Kaioshin habían investigado todo acerca del mundo donde su creador Kakaroto fue alguna vez el rey del todo, pero se dieron cuenta que las cosas en tal multiverso habían cambiado. De acuerdo Kakaroto, todo indica que las cosas han cambiado en el multiverso que alguna vez fue su hogar, diría Rise. Ya veo, bien digan cómo sigue el multiverso 1, quiero saber lo más importante, diría Kakaroto. Bueno Kakaroto, el multiverso 1 junto a los demás 4 multiversos se unieron en uno solo, ahora forman un solo multiverso que debo añadir que es extremadamente gigantesco, sin embargo, es gobernado por un dios, lo llaman el dios de la oscuridad, pero no hay más información sobre él, nadie sabe quién es realmente o de dónde proviene, disculpe Kakaroto, pero no logramos averiguar más sobre él, diría Brunilda. Descuida, han hecho un trabajo increíble, mejor de lo que pude haber pensado, ahora dime qué sucedió con los demás reyes del todo. ¿Acaso ese dios de la oscuridad acabó con todos ellos? Diría Kakaroto. No fue así Kakaroto, de hecho ese dios los retó a todos, quería hacer una revolución y unir todos los multiversos en uno solo, al parecer los retó a enfrentarlo y si perdían renunciarían de su cargo, y fue así como los 5 reyes del todo se despidieron de sus títulos, incluso ese Saiyajin Vegeta fue derrotado, diría Rise. ¿Derrotaron a Vegeta? La última vez que lo vi fue hace más de 1000 años, se volvió el rey del todo del multiverso que alguna vez goberné, ese dios debe ser muy fuerte para derrotar a los 5 reyes del todo y en especial vencer a Vegeta, pero dime qué fue de Vegeta, diría Kakaroto. Después de perder su orgullo como guerrero, renunció a su inmortalidad, vivió como un mortal en sus últimos años de vida hasta que llegó el día de su muerte, lo mismo sucedió con los demás reyes del todo con excepción de una reina, diría Brunilda. Ya veo, esto me ha dejado sin palabras, parece ser que Vegeta es totalmente diferente al del mundo de Goku, pero si a quién te refieres cuando dices una reina, debe tratarse de 21, ¿no es así? Diría Kakaroto. Aparentemente sí Kakaroto, es ella, fue la única que se quedó con su inmortalidad y poder divino, sin embargo habita en una galaxia muy alejada, después de todo el multiverso ahora es gigantesco, diría Rise. De acuerdo, ahora quiero saber acerca de mi universo natal, el que se encuentra muy alejado y es donde habitan mis padres, podría saber todo acerca de lo que ha sucedido con el ojo de Dios, pero supongo que me da una mala espina, diría Kakaroto. Bueno Kakaroto, esto no será tan fácil como esperaba, no sé cómo decirte esto Kakaroto, diría Rise. Kakaroto notaría de inmediato la reacción de la Kaioshin, era evidente de que algo muy malo había pasado. Lo que tratamos de decir Kakaroto no es tan fácil, pero solo lo diré, tu madre dejó el mundo de los vivos y aparentemente ahora se encuentra en el paraíso donde se encuentran tus primeras esposas, es decir Nean y Mikosin, diría Brunilda con una mirada baja. Ya veo, dime qué sucedió exactamente, diría Kakaroto con una mirada baja. Al parecer también se fue por la misma enfermedad que tu esposa Aurora, es una enfermedad letal entre las diosas cuando sufren una gran pérdida, en este caso la pérdida de un hijo o ser querido, después de todo los rumores viajan rápido y según lo que investiga el rumor sobre tu supuesta muerte hace años se esparció por todos los mundos, ella se fue hace un año después de la muerte de tu esposa, mis condolencias Kakaroto, diría Brunilda. Sí Kakaroto, mis condolencias también, no sé cómo se siente perder a una madre, pero no hay duda de que es muy duro, diría Rise. Gracias, y dime qué sucedió con mi padre, diría Kakaroto con una mirada baja. Nadie lo ha visto desde la muerte de tu madre, han pasado décadas desde que alguien lo vio, es posible que nunca haya salido del universo donde habitaba junto a tu madre, es posible que lo encuentres allí, es la única opción que hemos investigado Kakaroto, diría Brunilda. De acuerdo, está decidido, tendré que ir a ver a mi padre, tuve que haberlo hecho desde antes, no sé cómo rayos no lo hice, diría Kakaroto con una expresión seria. No es tu culpa Kakaroto, tenías muchas cosas en tu plato, diría Rise. Kakaroto no diría nada, nada más tenía una mirada seria pensando en todas las cosas que había escuchado y asimilando toda la información.
Brunilda sabía perfectamente que Kakaroto no quería hablar más sobre el tema, por lo tanto esta le daría tiempo para él, para tratar de asimilar todo. Entonces nos prepararemos, Kakaroto. ¿Cuándo quieres que partamos? Porque estamos listas cuando tú lo estés, diría Rise. Iremos, diría Kakaroto mientras levantaría su mirada. Por supuesto, Kakaroto, iremos, ¿no es así? Diría Brunilda. Así es, Kakaroto, no esperas que nos quedemos aquí, ¿verdad? Diría Rise con una mirada preocupada. En efecto, ustedes se quedan, esto es algo que tengo que hacer por mi cuenta, diría Kakaroto. ¿Qué? Pero Kakaroto, queremos ir también, hemos explorado muchos mundos pero nunca uno muy lejos y en especial donde tú habitaste gran parte de tu vida, diría Brunilda. Brunilda tiene razón, Kakaroto, no podemos quedarnos aquí, allá afuera es muy peligroso. ¿Qué pasará cuando te encuentres con ese aterrador dios de la oscuridad? Brunilda te puede ayudar a pelear y yo te puedo sanar, déjanos ir contigo, diría Rise, quien empezaba a perder la cordura. Sabes que puedo manejarme solo, ¿no, Rise? No hay de qué preocuparse, diría Kakaroto. Contrólate, Rise, le pido disculpas, Kakaroto. Rise, olvida lo fuerte e invencible que eres, diría Brunilda. Sí, lo siento, Kakaroto, sé que eres fuerte y el dios creador, pero no puedo quitarme esta sensación de que podría ser peligroso. ¿Qué pasaría si algo te pasará? ¿Qué sucedería con nosotras? No podemos perderte, sé que no soy una guerrera como Brunilda pero puedo ser muy útil, diría Rise, quien nuevamente empezaba a entrar en pánico. Contrólate, Rise, debes controlar tus emociones en este tipo de situaciones. ¿Qué pasaría si Kakaroto resultara gravemente herido y tendrías que sanarlo? ¿Volverías a entrar en pánico? Por eso debes controlar tus emociones, por eso te quedarás aquí, Kakaroto y yo iremos, ¿no es así, Kakaroto? Diría Brunilda. En realidad no, Brunilda, pero aprecio y admiro tu determinación, diría Kakaroto. Pero Kakaroto, soy un ángel guerrera, puedo ayudarte, me he estado preparando por si algún día llegará un momento como este y estoy lista, diría Brunilda. Pero yo también quiero ir, prometo controlar mis emociones, por favor, Kakaroto, no me dejes sola aquí, diría Rise. Sin peros, chicas, mi decisión ha sido tomada, Brunilda, cuidarás de Rise y le ayudarás a manejar sus emociones, ¿de acuerdo? Diría Kakaroto. Bien, de acuerdo, Kakaroto, supongo que no puedo persuadirte, diría Brunilda. De acuerdo, Kakaroto, por lo menos no me quedaré sola, diría Rise con una sonrisa nerviosa. Bien, está decidido, esto no tomará mucho tiempo, regresaré muy pronto, te dejo a cargo del universo 0, Brunilda, y cuida de Rise, diría Kakaroto. Prometo esforzarme para controlar mis emociones, Kakaroto, diría Rise. No te fallaremos, Kakaroto, pero para la próxima quiero ir contigo, diría Brunilda. Supongo que puedo aceptarlo, de acuerdo, chicas, prometo regresar muy pronto, fueron las palabras de Kakaroto y este desaparecería de un resplandor a máxima velocidad, que su ki de inmediato desaparecería del universo 0. ¿Crees que estará bien? Estoy preocupada, sé que es el ser más fuerte y todo eso, pero no puedo evitar preocuparme, después de todo es la primera vez que sale del universo 0, han pasado décadas, diría Rise. Debo decir que te entiendo, Rise, tampoco puedo evitar sentirme preocupada a pesar de saber que es el ser más fuerte entre todos los mundos, pero estoy segura que no hay nadie que pueda vencerlo, él estará bien, él volverá y nada lo detendrá, diría Brunilda. Brunilda, hay algo diferente en ti desde hace años, nunca me atreví a mencionarlo pero no puedo evitar preguntar ahora mismo, diría Rise. Vaya. ¿Qué sucede, Rise? Diría Brunilda. Bueno, eres un ángel y se supone que los ángeles no tienen emociones, no es que me queje, al contrario es fantástico porque te he visto más feliz, diría Rise. Vaya. Así que es eso, bueno es sencillo, Rise, es cierto que nosotros los ángeles no tenemos emociones pero quise ser diferente, ¿sabes? Quería saber cómo era sentir, qué era sentir emociones, sentir miedo, tristeza, felicidad, amor, ese tipo de emociones y le pedí a Kakaroto que me diera la capacidad de sentir, diría Brunilda con una pequeña sonrisa. Ahora nos situamos en un multiverso muy lejano, un multiverso gigantesco que fue formado por 5 multiversos, ahora como gobernante por el dios de la oscuridad, el multiverso fue nombrado como el multiverso X. En un planeta que al parecer era habitado, aparecería un veloz resplandor que iluminaría todo el lugar, entre las sombras aparecería Kakaroto quien había llegado al multiverso X.
He llegado y todo lo que he visto es un multiverso realmente gigantesco. Después de todo, 5 multiversos forman uno solo. Sin embargo, puedo sentir un ki realmente poderoso que proviene del oeste. No hay duda de que se trata de ese dios de la oscuridad. Es un ki muy puro, debo decir que realmente puro, como el mío e incluso como el de mi hijo Morfeo. ¿Acaso ese dios proviene de ese mismo mundo donde habitan ángeles y dioses puros? Sí, de eso no hay duda, pero no he venido a pelear después de todo, y estoy seguro que ese dios tampoco busca un combate, ya que veo que este multiverso está en completa armonía y hay muchas razas. Pero bueno, ahora tengo que buscar a mi padre, no puedo sentir su ki, por lo tanto usaré los ojos de Dios, se diría Kakaroto, y en ese momento haría aparecer los legendarios ojos de Dios. Los ojos de Dios de inmediato le mostrarían a Kakaroto todo lo que tenía que saber, como por ejemplo dónde se encuentra la ubicación exacta de su padre y también dónde se encuentra la ubicación de la diosa 21, además le mostraría un resumen de lo más importante que sucedió en el multiverso X. Ya veo, ahora entiendo todo, parece ser que 21 pasó por muchas cosas y veo que finalmente acepto que era imposible que nosotros estuviéramos juntos, me alegro de que ahora sea feliz, parece ser que le tendré que hacer una pequeña visita, pero ahora tengo que ir a mi hogar, donde crecí, se diría Kakaroto, y este rápidamente desaparecería a gran velocidad por un resplandor, quien Kakaroto saldría del multiverso X para dirigirse donde alguna vez fue su hogar. Mientras tanto, en el palacio donde se encuentra el trono del gobernante del multiverso X, más específico el dios de la oscuridad. Señor, ¿ha notado eso? Un forastero ha llegado, pero de un momento a otro simplemente se fue, diría un sujeto desconocido. Lo he notado, Sombra, pero yo no me preocuparía si fuera tú, no sentí malas intenciones en su espíritu, pero debo añadir que había algo diferente en ese sujeto, es diferente a todo lo que he visto hasta ahora, es diferente a esos reyes del todo que derroté hace muchos años, diría el dios de la oscuridad. ¿En qué sentido, si me permite preguntar, señor? Diría Sombra. No le daré mucha importancia, pero su ki era como el mío, un ki muy puro, realmente puro, en fin, tengo la sensación que nos veremos cara a cara muy pronto, diría el dios de la oscuridad. ¿Qué quiere decir, señor? ¿Acaso él proviene de su mundo? Diría Sombra. Sabes que odio hablar de mi pasado, así que no sigas presionando, pero para aclarar tu duda, no lo sé, las cosas podrían haber cambiado en el mundo de mi padre, pero no tengo interés en saberlo, ahora dejemos el tema, diría el dios de la oscuridad con un tono serio en su voz. Mis disculpas, señor, no trataba de ser insolente, diría Sombra. Descuida, puede que algún día te cuente mi historia, pero por el momento ese dios no es una amenaza, puede que quizás lo haya enviado mi padre para observarme, pero no me importa, no indagaré más sobre el tema, diría el dios de la oscuridad. Ahora nos situamos en un universo muy alejado del multiverso X, en el planeta natal donde nació el Saiyajin semidios Kakaroto. He llegado, después de miles de años vuelvo a estar aquí, donde nací y me crié gran parte de mi vida, sin embargo puedo sentir una presencia y sé de quién se trata, diría Kakaroto. No te equivocas, hijo, mucho tiempo sin verte, te ves muy diferente, debo decir, diría Bardock, el dios guardián que alguna vez fue pero se retiró. Ha sido un largo tiempo, padre, veo que las cosas siguen iguales, desde que me fui y también escuché cosas no muy agradables, diría Kakaroto. Así que por eso estás aquí, también escuché noticias sobre ti no muy agradables, diría Bardock. No solo vengo por cierta pérdida en específico, iba a hacerlo desde antes pero nunca tuve la oportunidad de hacerlo, diría Kakaroto. Mejor tarde que nunca, como dicen, ¿no? Escuché que te convertiste en el creador supremo, muy impresionante, tu madre y yo siempre tuvimos ese pensamiento, que serías el guerrero más completo y poderoso, pero también supe de tu inesperada muerte, como ya te habrás dado cuenta esa noticia golpeó muy duro a tu madre, pero lo veo en tus ojos, hijo, te sientes culpable pero sabes que no es tu culpa, después de todo convertirse en el creador supremo atrae enemigos, diría Bardock. Lo sé, padre, sé que no es mi culpa pero parece que aún no puedo estar a gusto conmigo mismo, quiero escucharlo todo, padre, sé que puede ser difícil volver a revivir estos recuerdos, diría Kakaroto. Está bien, Kakaroto, dicen que las heridas se curan con el tiempo, además no soy el único que sufrió una gran pérdida, Kakaroto, tú perdiste a tu madre, tu esposa y tu hijo, me sorprende que aún puedas estar de pie a pesar por todo lo que has pasado, diría Bardock.
Fue muy duro, padre, después de todo mi esposa falleció por lo mismo que mi madre, ya lo he aceptado, me hubiera gustado que ustedes hubieran conocido a mi esposa y mi hijo, pero nunca se dio la ocasión, me arrepiento de no haberlo hecho, diría Kakaroto. Descuida, tu madre estaba muy feliz cuando le diste la noticia por el báculo que eras padre, puede que solo haya visto a tu esposa e hijo por una imagen, pero eso fue suficiente para ella, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Me alegro que madre haya sido feliz por lo menos durante unos minutos, sin embargo no todo fue oscuridad para mí, una esperanza volvió a brillar, resulta que tuve otro hijo, mi esposa estaba embarazada antes de irme a enfrentar al dios del apocalipsis, estoy seguro que escuchaste sobre él, diría Kakaroto. Seguro, ese rumor sobre un dios con las células de los guerreros más poderosos se esparció por todos los mundos, pero continúa, no dejes que te interrumpa, diría Bardock. Mi esposa Aurora tenía esa noticia que darme, me la daría una vez que acabara con el dios del apocalipsis, pero nunca se dio el caso, desde mi muerte regresé con más fuerzas, sin embargo apareció un dios puro, este dios era mi hijo, trató de acabar conmigo y yo entendía sus razones, su nombre es Morfeo, era un guerrero excepcional, un guerrero completo que nunca antes había visto, al final quedamos en buenos términos, y han pasado más de 80 años desde la última vez que supe de él, diría Kakaroto. Vaya, eso sí que me tomó por sorpresa, Kakaroto, así que tienes otro hijo y dices ser que es el ser más fuerte que jamás hayas visto. Eso sí que es impresionante, así que vuelvo a ser abuelo, pero si esperas mi consejo, muy fácil Kakaroto, dale tiempo, parece ser que aún debe estar tratando de lidiar con sus pensamientos, aún no se acostumbra a tener un padre, dale tiempo y él vendrá a ti, después de todo si tu hijo querría ser encontrado, entonces no se hubiera ido tan lejos, diría Bardock. Vaya, no lo había pensado de esa manera, creo que tienes razón padre, él vendrá a mí cuando sea el momento adecuado, supongo que tendré que cancelar mi viaje al mundo de los dioses y ángeles, allí es donde él se encuentra, pero basta de hablar de mi padre, ahora quiero saber qué ha pasado con mi madre y contigo, diría Kakaroto. Entonces Bardock procedería a contarle todo a Kakaroto, sobre los acontecimientos que sucedieron desde que Kakaroto decidió irse del multiverso 1 que alguna vez existió, padre e hijo pasarían horas y horas charlando. Siris, la madre de Kakaroto, algunas historias de hace millones de años, también hablarían sobre sus objetivos, sueños y metas. Ha sido una charla agradable padre, extrañaba esto, pero me temo que debo irme, necesito hacer una parada más, después de todo el tiempo aquí avanza más lento que en mi mundo, diría Kakaroto. De acuerdo hijo, mucha suerte y trata de visitar a tu viejo de vez en cuando, pero también déjame decirte esto, sobre de lo que hablamos, diría Bardock con una mirada seria. ¿Te refieres a mi abuelo? Diría Kakaroto con una mirada seria. Así es hijo, tu madre nunca te lo mencionó porque no querría que lo conocieras, recuerda la historia que te conté, fue lo que me dijo tu madre, recuerda que tu abuelo es un creador también, pero uno muy impredecible, según las palabras de tu madre, era un tipo que no querrías topártelo en tu vida y eso va también para tus tíos, recuerda muy bien todo esto Kakaroto, diría Bardock. Lo sé padre, tomaré en cuenta todo lo que dijo mi madre, pero no hay de qué preocuparse, no tengo la intención de viajar al mundo de los ángeles y dioses, diría Kakaroto. De acuerdo Kakaroto, hasta entonces cuídate y suerte, diría Bardock con una pequeña sonrisa. Lo haré padre y tú también cuídate, fueron las exclamaciones de Kakaroto y a gran velocidad desaparecería de un resplandor y su ki desaparecería del universo. Cuando digo que tengas suerte lo digo en serio hijo, según tu madre, tu abuelo puede ser un ser despreciable y peligroso, diría Bardock. Ahora nos situamos en el multiverso X, más específico en un pequeño planeta donde Kakaroto podía sentir una presencia familiar. Así que ahora aquí vive ella, es un lugar diferente cuando la vi por última vez, es pequeño el lugar pero no está mal, me recuerda un poco al planeta de los Kaiosamas, diría Kakaroto mientras inspeccionaba el lugar. Miles de años y al fin apareces, no sé si darte una paliza en este momento, diría 21 quien haría su aparición. Lamento no haber vuelto, quería hacerlo pero nunca tuve la oportunidad, diría Kakaroto. Por supuesto que no, después de todo vives ahora muy feliz con tu esposa, escuché algunos rumores hace muchos años, diría 21. Fue así durante un tiempo, pero las cosas no siempre resultan como queremos, veo que te has alejado de todo, porque mi esposa y mi primer hijo se fueron, diría Kakaroto. Rayos, no sabía eso, perdón Kakaroto, sabes que solo estaba actuando dura, ¿cómo te sientes? Diría 21.
Estoy mejorando, pero dejemos esa charla para otro momento. Primero quiero saber acerca de ti. Tengo mucho tiempo sin verte y me encantaría saber qué es lo que ha sido de tu vida. Escuché algunos rumores, diría Kakaroto. De acuerdo, Kakaroto, pero tú también tendrás que decirme cómo te fue desde que partiste de tu multiverso, diría 21 con una pequeña sonrisa. Mientras tanto, en el trono del dios de la oscuridad. Señor, parece ser que esa presencia que sentimos volvió a aparecer, diría Sombra. Lo sé, esta es la segunda vez que aparece. Me pregunto qué estará buscando exactamente. Ahora tengo más dudas si es un espía que ha mandado mi padre. Me gustaría que lo investigaras, pero trata de evitarlo. Es un dios puro y si viene de mi mundo entonces no querrás estar cerca de él. ¿Quedó claro? Diría el dios de la oscuridad. Por supuesto, señor, evitaré a toda costa a ese dios y me aseguraré que es lo que hace en su multiverso. Considere esta misión hecha, diría Sombra.